Buenos días, quisiera agradecer a los doctores Budman y Colombero el honor de la invitación. Vamos a referirnos a la patología producida por los herpes virus en el segmento anterior. Debemos recordar que los herpes virus que nos preocupan son el herpes virus tipo 1, tipo 2 y el varicela zoster o tipo 3, y dentro de ese mismo grupo de alfa herpes virus se encuentran los citomegalovirus y el virus del Epstein-Barr. Con respecto al herpes simplex, la enfermedad herpética por herpes simplex, es la mayor causa de ceguera corneal en el mundo y se calcula más o menos 1,5 millones de queratitis herpéticas por año, de los cuales 40.000 nuevos casos quedan con un daño visual grave. La enfermedad herpética por herpes simplex tiene tres etapas fisiopatogénicamente. La primera es la infección, donde el organismo toma primer contacto con las secreciones infectantes a través de lágrimas o saliva contaminadas, especialmente por herpes simplex tipo 1, o secreciones genitales en el caso del herpes simplex tipo 2. El virus migra por las ramas del trigémino y establece su segundo periodo, que es la latencia del genoma en el ganglio trigeminal, y también se ha detectado que persiste en el tejido corneal la latencia. De ahí, la mayor parte de la gente produce dispersiones asintomáticas de viriones sin ninguna manifestación clínica, pero otros sí producen una enfermedad ocular, que son las recurrencias oculares, con manifestación clínica, ya sea espontánea o por factores gatillo. Estos factores gatillo en muchas personas pueden ser el estrés, la fiebre, la exposición a rayos ultravioleta, ser inmunodeficientes, producido por traumas, cirugías, favorecido por la atopía, por el uso de prostaglandinas en colirio, por la diabetes, que aumenta la posibilidad de tener recurrencias herpéticas que produzcan enfermedad ocular. El ojo seco también es un factor. Y en los asmáticos no se sabe si se trata de una alteración inmunológica, del efecto de los corticoides inhalatorios o nasales, o de ambos. La prima infección puede ser congénita o neonatal, generalmente por herpes simplex tipo 2, y ocasiona una enfermedad muy grave en el neonato, que cursa con encefalitis, neumonía, oftalmia y puede ser hasta mortal. En la mayor parte de nosotros ha sido totalmente asintomática y pudo haber sido sintomática, cursando como una infección de vías aéreas superiores, con una gingivoestomatitis difusa o con el característico herpes labial, que luego es recurrente a lo largo de la vida. Pero lo que nos ocupa y nos preocupa es la infección ocular primaria, que se puede manifestar como blefaritis, conjuntivitis o queratitis. El diagnóstico de la enfermedad herpética es eminentemente clínico. Es una enfermedad 90% unilateral, que tiene sus signos característicos y también tiene una hipoestesia corneal que no debemos olvidar probar. En un 10% de los casos puede ser bilateral, especialmente en niños o en atópicos. Y el laboratorio simplemente se trata de solicitar una PCR, que habitualmente viene para PCR identificando herpes virus tipo 1 o 2 o herpes zóster. Y se puede solicitar una PCR común, cualitativa, o una PCR cuantitativa. La infección ocular primaria por herpes simple generalmente es autolimitada. En los niños puede ocasionar una blefaritis ulcerativa, caracterizada por una secuencia de vesículas, pústulas, úlceras y costras, pero las costras que produce el herpes simplex no dejan cicatrices, ya que no afecta la dermis profunda, a diferencia del zóster. Si hay úlceras en el margen del párpado, se pueden tratar con glanciclovir gel, unas 5 veces por día, 0,15%, o mandar preparar el aciclovir en ungüento en forma mágica. Las conjuntivitis también pueden tener lugar como prima infección, tratándose de una conjuntivitis folicular, que debemos hacer el diagnóstico diferencial o tener bien en cuenta cuando queremos enfrentarnos con una conjuntivitis adenoviral y abstenernos de usar rutinariamente corticoides en estos casos de conjuntivitis folicular, porque podemos estar frente a una manifestación primaria del herpes simplex y con el corticoide allanarle el camino para que se extienda a la córnea. También puede producir queratitis, y en este caso las queratitis son mayormente puntatas, no tanto dendríticas como las que veremos posteriormente, o también límbicas. En estos casos de conjuntivitis foliculares o queratitis, podemos indicar un tratamiento antiviral tópico durante 10 días con ganciclovir gel, nuevamente al 0,15%, 5 veces por día, en niños de mayores de 2 años. Si es severa la conjuntivitis o la queratitis y no estamos seguros de obtener una buena biodisponibilidad porque el niño llora, en ese caso podemos indicar un aciclovir en forma sistémica oral, que va a tener la misma cantidad de aciclovir en la zona ocular, pero por vía oral. Pero solo si no tenemos la seguridad de una buena biodisponibilidad. A veces la primoinfección puede tener como manifestación una limbitis, que puede ser confundida con la limbitis por Staphylococcus aureus, como en este caso, donde se ve una prominente neovascularización limbar y a la derecha se ve en el extremo una proliferación con un esbozo de dendritas, y también en la parte superior algunas de ellas con bulbo terminal. Luego el virus puede pasar a una segunda etapa, como dijimos, que es la latencia del genoma en el ganglio trigeminal y corneal, y permanecer así asintomático durante toda la vida, o ocasionar las recurrencias corneales por herpes virus, que son las realmente graves y que nos preocupan, que es la tercera etapa en la fisiopatogenia de esta enfermedad. Las recurrencias corneales pueden ser superficiales o profundas, es decir, pueden ser epiteliales, mayormente replicativas, son úlceras con replicación viral, pueden ser estromales, y allí hay dos tipos.
una inmune, y prácticamente inflamatoria, sin úlcera corneal, o necrotizante, donde tiene mayor relevancia la replicación viral que la inflamación, aunque ambas están combinadas. En la profundidad puede producirse una endotelitis, a mecanismo mixto también inflamatorio y replicativo, y por el otro lado puede producirse una enfermedad corneal neurotrófica, llamada también metaherpética, producida por la hipoestesia corneal, propia del herpes virus, también unida o no a la toxicidad de los antivirales que con la mejor buena intención nosotros indicamos. Ahora vamos a analizar nuevamente de la epitelial hacia la profundidad, hacia la endotelial. La epitelial es la más superficial, como dijimos es eminentemente replicativa y actividad viral intensa, y produce una lesión característica ramificada llamada queratitis dendrítica, caracterizada porque en el extremo de las dendritas se ven los bulbos terminales. Tiene con la fluoresceína, y si nosotros examinamos la estesia corneal, vemos que la córnea en ese lugar no tiene sensibilidad. Pueden quedar allí o pueden tener una extensión espontánea o también favorecida por el uso de corticoides tópicos y constituirse en una úlcera extensa de bordes irregulares llamada geográfica, pero si hacemos una buena biomicroscopía, quizá en algún lugar en el límite de la úlcera geográfica podremos ver algún esbozo de dendrita con bulbo terminal. El tratamiento de este cuadro es un tratamiento eminentemente tópico, nuevamente con el ganciclovir gel durante 10 a 14 días, cuidándonos de no producir una queratitis tóxica irritativa por el ganciclovir. Una vez que se cierra el defecto epitelial, debemos suspenderlo y dar lubricantes para terminar con el cuadro. El cuadro puede dejar algunas nubéculas debajo de la dendrita que se llaman dendrita fantasma. Nuevamente, si tenemos la duda de si existe una buena biodisponibilidad tópica a nivel corneal, tratándose de niños, podremos darlo en forma sistémica oral, aciclovir 15 miligramos o 20 miligramos kilo día divididos en 3 dosis, y en los adultos apelar al aciclovir en dosis variables, porque aquí no hay un consenso definido, que pueden ir entre los 1200 miligramos y los 2000 miligramos por día, o valaciclovir 1 gramo por día, una dosis terapéutica, no la dosis extrema, que va a lograr una muy buena biodisponibilidad a nivel de la superficie ocular. El valaciclovir se absorbe muchísimo más que el aciclovir, también es mucho más caro, pero está en duda si tiene una bioequivalencia tan gran concentración de valaciclovir en sangre como la del aciclovir oral. O sea, tiene mucha mayor biodisponibilidad, pero no es seguro que sea muchísimo más efectivo que el aciclovir oral. Las dendritas pueden estar sobreelevadas en su extremo. Por ejemplo, en la foto de la izquierda ustedes ven una epiteliopatía sin úlcera franca, y en la misma dendrita, en el otro extremo de la misma, sí tiene un surco que va a tomar característicamente la fluoresceína. El diagnóstico diferencial más importante es la erosión recurrente, producida por una distrofia en mapa, una distrofia en huella digital o simplemente por un ojo seco. Y la característica de estos cuadros es que generalmente empiezan durante el sueño, a la madrugada o cuando la persona abre los ojos. Es muy difícil que un herpes recurra siempre a la misma hora durante la madrugada. De modo que tienen que hacer un buen interrogatorio. Es lo primero que tienen que preguntar: ¿a qué hora se produce la recurrencia? Y además hacer una muy buena biomicroscopía donde ustedes van a ver los bordes de una distrofia en mapa y la sequedad ocular extensa. Los depósitos de la distrofia en mapa los ven mucho mejor en la foto inferior. Y estos cuadros se solucionan simplemente dando una lubricación copiosa, y pueden dar un gel antes de que el paciente se vaya a dormir, o un ungüento de lágrimas artificiales, mezcla de lanolina y aceite mineral. Otro cuadro muy importante que tienen que tener en cuenta en el diagnóstico diferencial es la infección por acantomeba, sobre todo en usuarios de lentes de contacto, donde se ven típicas pseudodendritas, hasta aquí parecen bulbos terminales, pero sin embargo, si examinan bien al paciente y hacen un buen interrogatorio, van a ver que en la parte superior tiene una queratoneuritis producida por la infiltración de la acantomeba en el trayecto nervioso de la córnea. Por lo tanto, en un usuario de lentes de contacto, todo herpes es sospechoso de ser en realidad una infección por acantomeba antes de que se demuestre lo contrario. Y deben pedir una PCR además si quieren pedir una PCR para herpes virus, para acantomeba, y solicitar una microscopía confocal de córnea. Pasamos a una parte más profunda de la córnea, a las queratitis estromales, donde se unen los mecanismos inmunes o replicativos, mayormente en una, mayormente en otra. En las inmunológicas no tienen úlceras y se caracterizan por pequeños infiltrados límbicos o infiltrados extensos, con cicatrización corneal, con neovascularización, pueden ser totalmente opacos o tomar la forma del típico anillo de Wesley, que comparte también este anillo de Wesley como signo característico en las micosis o también en las acantamebas. En este caso, como se trata de un evento mayormente inmunológico, el tratamiento se va a centrar en una terapéutica antiinflamatoria con dosis terapéuticas de colirio de corticoide, de prednisolona 6 veces por día, y además adjuntándole un antiviral oral a una dosis profiláctica, o sea, una dosis menor que la terapéutica. Por ejemplo, aciclovir en comprimidos de 400 miligramos cada 12 horas, o un comprimido de valaciclovir de 500 miligramos una vez por día, hasta su resolución. El otro cuadro muy severo es la queratopatía necrotizante, la queratitis necrotizante, que aquí tiene mucha más importancia el factor replicativo del virus,
es una úlcera muy extensa que puede conducir a la perforación ocular, muchas veces se sobreinfecta con bacterias o con hongos, y aquí el tratamiento va a ser fundamentalmente una dosis masiva antiviral oral terapéutica de aciclovir 800 miligramos 5 veces por día o de valaciclovir 3 gramos por día, y después de un par de días se puede empezar a dar un corticoide tópico limitado para tratar el componente inflamatorio o inmunológico de esta grave afección. La disminución del corticoide tópico debe ser lenta, a lo largo de más de 10 semanas, porque un problema frecuente es que uno quiera retirar el corticoide de forma precoz y la inflamación va a volver rápidamente. O sea que hay que hacer una disminución lenta, progresiva, estirándolo cada 4 días, cada semana, cada 2 semanas, cambiándolo por un corticoide de menor potencia, hasta que uno haga el intento de suspenderlo totalmente y la queratopatía puede no recurrir o recurrir, en cuyo caso habrá que reiniciar el tratamiento con corticoide y fundamentalmente también cumplir con el antiviral. El rol de la ciclosporina ha sido publicado en numerosas oportunidades, en algunos casos funciona, en otros casos no funciona, no sabemos si realmente es porque lo podemos dar al 0,05% como se da en el ojo seco, al 0,1% o quizá al 2%. Esto depende de cada paciente y es uno de tantos enigmas que tiene la enfermedad crítica ocular. El OCT de la córnea nos puede aportar gran datos acerca de la profundidad de la úlcera corneal o de la infiltración. Acá vemos al mismo paciente en la foto de abajo a la izquierda en un estadio precoz, y luego en un OCT de control mucho más adelante en su evolución a lo largo de los años podemos ver cómo se ha afinado el estroma de la córnea y ese lugar ha sido suplido por el epitelio. Yendo más hacia la profundidad de la córnea, tenemos la aparición de queratitis endoteliales, que también obedecen a un mecanismo replicativo y inmunológico, y puede tomar la forma disiforme, un edema discordio de la córnea, que puede estar ubicado en la parte central o en la parte periférica excéntrica, con depósitos retroqueráticos precipitados, acompañándose de uveitis, puede acompañarse de glaucoma, y puede también tomar la forma mucho más grave, difusa, más difícil, más rebelde de tratar. El tratamiento, como aquí también es una mezcla importante de replicativo e inmune, se indica prednisolona al 1% 6 veces por día, acompañado aquí de una dosis terapéutica que también, igual que lo mencionamos antes, puede oscilar entre 1200 y 2000 miligramos por día o 1 gramo por día, y depende de la respuesta. Quizá tengamos que aumentar la dosis si el paciente no responde a estas dosis habituales. Podremos acompañarlo de cicloplegia y de una hipotensor ocular, y luego pasar a una dosis profiláctica de antiviral supresiva crónica. La prevención de las recurrencias se hace de este modo, una supresión crónica, con aciclovir de 400 miligramos 2 veces por día o valaciclovir, un comprimido por día de 500 miligramos por un año o más. Muchas veces esto da resultado y otras veces no. Y no sabemos si es que esto fracasa porque deberíamos dar una dosis mayor, pero esta terapéutica supresiva crónica para la parte ocular todavía no está publicada con dosis mayores. Este tratamiento, cuando es efectivo, disminuye en un 50% todas las formas de herpes simplex ocular, en especial las recurrencias estromales, que son las que más nos preocupan, por las que por su cicatrización pueden dejar una secuela de ceguera corneal. Y también a estas mismas dosis se realiza la profilaxis prequirúrgica, por ejemplo, antes de una cirugía de catarata, unas 2 semanas antes y durante varias semanas posteriores a la cirugía. Por último, en la córnea tenemos las queratitis neurotróficas, también llamadas metaherpéticas, que en general se dan por una falta de trofismo corneal, tienen una ubicación paracentral, forma ovalada, de bordes redondeados suaves y típicamente con una expuestesia característica. Estos cuadros se tratan simplemente no agrediendo a la córnea, dando lágrimas sin conservantes, se puede apelar si no da resultado al suero autólogo, a los ungüentos de lágrimas, a la membrana amniótica yendo a la parte quirúrgica si no da resultado, a una tarsorrafia que suele ser muy efectiva. En cuanto al virus de la varicela zóster, es una enfermedad que nos interesa porque es una amenaza creciente en la población mundial. En Estados Unidos se registran aproximadamente 1 millón de casos por año, y se está diciendo últimamente de que la posibilidad de tener un herpes zóster es de 1 cada 3 personas a lo largo de la vida, sobre todo con el aumento de la expectativa de vida, y las complicaciones pueden durar por el resto de la vida, por eso hay que prestarle mucha importancia. La etiopatogenia es básicamente similar a la del herpes simplex. Luego de haber pasado la varicela sistémica, los virus migran a través de los nervios y establecen su latencia en los ganglios dorsales de la médula y también en el ganglio trigeminal, el ganglio de Gasser, y allí pueden permanecer toda la vida sin manifestarse. Lamentablemente algunas personas, y mucho más a lo largo de que pasan los años, tienen mayor posibilidad de hacer una recurrencia por el varicela zóster. La recurrencia se podrá ubicar en la parte sacra, abdominal, torácica, pero la que nos preocupa a los oftalmólogos es el herpes zóster oftálmico, o sea, el herpes zóster trigeminal, que se da en el 20% de los casos de herpes zóster en general, en el 1% de la población. Con respecto a la epidemiología del herpes zóster oftálmico, clásicamente se la ha enseñado como una enfermedad del anciano, pero esto ya no es así.
El pico actual estadísticamente ronda una media de 56 años de edad. Y se producen dos fenómenos aquí, que cada vez es mayor la cantidad de personas menores de 60 años sanos que padecen este herpes zóster. Y por otro lado, el aumento de la expectativa de vida en los ancianos con la alteración de su sistema inmunológico, la inmunidad, la disminución de la inmunidad celular, también es un factor de riesgo para que en esta población añosa se produzca la aparición del herpes zóster oftálmico. Ahora bien, hay muchas cosas que desconocemos. La incidencia se triplicó entre el 2007 y 2013 a las dos puntas, o sea, tanto afecta a gente joven como a gente mayor. Se ha postulado que es que como cada vez tenemos menos contacto con el serotipo salvaje del varicela zoster, porque hay mucha gente, muchos chicos inmunizados, no recibimos un refuerzo natural en la población. Pero no es así porque se vio en un trabajo que ya la disminución en la edad se producía y la mayor frecuencia de esta enfermedad se había comenzado a aumentar desde el año 1971 en adelante. Los enigmas, ¿es solo un tema de la inmunidad celular de las personas o habrá habido algún cambio genómico en el virus del varicela zoster? El 90% de los jóvenes que padecen de esta enfermedad, estudiados perfectamente en forma clínica sistémica, no tienen ninguna afección y no tienen inmunosupresión. ¿Y por qué, si se trata de un problema sistémico de la inmunidad celular, es únicamente unilateral, salvo algún caso muy raro? Esto es uno de los enigmas. Los jóvenes padecen de queratitis replicativas tardías, de queratitis y uveitis recurrentes o crónicas, y el riesgo aumenta en este sentido de un 4 o un 4,5%, y con la expectativa de vida esto por el momento no tiene solución y puede conducirle a la ceguera. Y también últimamente se está hablando mucho de que el herpes zóster podría favorecer los accidentes cerebrovasculares y coronarios. En la clínica, nosotros ya conocemos que se trata de la reactivación viral a nivel del ganglio del trigémino, que viene precedida por un pródromos de fiebre, malestar, cefaleas. Recién se puede sospechar cuando hay parestesia, dolor o ardor en la zona del oftálmico, y es allí donde tenemos que tener un alto índice de sospecha para proceder al tratamiento inmediato. Cuando se produce la erupción característica, lo hace en el dermatoma, respetando la línea media, y pasa de producir máculas, vesículas, pústulas, úlceras y costra. En este caso, a diferencia del herpes simplex, como afecta a la dermis profunda, sí puede dejar serias alteraciones en la piel. Se describe característicamente el signo de Hutchinson cuando afecta al lado de la nariz, al dorso de la nariz o a la punta de la nariz, aunque Hutchinson cuando lo describió para el lado de la nariz. Y esto augura la posibilidad, aunque no es inexorable, de que se produzca un 50% de chance de complicaciones oculares. Como les dije, en 1865 el doctor Hutchinson lo describió en el lado de la nariz, no en la punta. La erupción cura a las 2 o 3 semanas, puede dejar hoyuelos, pigmentación, madarosis, pero lo importante es que también puede dejar triquiasis, entropio, nectropio, milagostalmo, lo cual puede ser uno de los factores de la producción de una queratitis. El diagnóstico es característico por la clínica, el dolor, repito, tenemos que tener un alto índice de sospecha, y ante alguna duda solicitar una PCR, aunque la presentación del cuadro es característico. Respecto del chequeo clínico general, hay algunos que siguen sosteniendo que hay que hacerlo, otros que no, en especial los japoneses han dicho que sí, porque ellos detectaron que se encuentra asociado con mayor frecuencia a neoplasias o linfomas o HIV, y en otros trabajos dicen que no vale la pena hacer ese chequeo, pero no está de más mandar a chequear al paciente en búsqueda de una afección oculta. Las complicaciones del herpes zóster. La severidad de la erupción en el dermatoma no aumenta la posibilidad de complicaciones oculares, pero sí aumenta el resto de su vida padeciendo gravemente de eso. Las complicaciones oculares pueden ser agudas, pueden ser crónicas, activas o recurrentes. En la córnea puede producir queratitis agudas en la forma de una queratitis punctata o queratitis pseudodendríticas que no van a tener el bulbo terminal del herpes simplex, como lo vimos anteriormente. Se pueden ver, como en la foto del medio, como placas mucosas, y allí lo diferencian ustedes de la foto de la derecha, donde el herpes simplex tiene los típicos bulbos terminales. También en la etapa aguda puede producir, aunque no es frecuente, una infiltración estromal. Como complicaciones tardías en la córnea y la esclera, se pueden dar en la forma de una queratitis estromal similar al herpes simplex, con un mecanismo mezcla de replicativo e inmune. Nuevamente aquí también se puede producir una queratitis diciforme o un edema difuso. También puede producir una queratitis nodular y difusa, en cuyo caso podrían verse beneficiados de un tratamiento intensivo con antiviral oral. Y una complicación muy temida es la úlcera neurotrófica, porque produce una grave alteración de la inervación corneal por la hipoestesia y la exposición, en un mecanismo
que puede ser independiente o combinado. Aquí ven las típicas queratitis pseudodendríticas en varios casos, y ustedes ven que, a diferencia del herpes simple que está en el centro de la foto, la pseudodendrita del herpes zóster no tiene bulbos terminales y es bastante desprolija, no tiene un patrón característico. También pueden producir infiltrados inmunológicos corneales con alguna epiteliopatía suprayacente al infiltrado, pero no una úlcera franca. En el centro vemos que puede decantar en el estroma también o producir infiltrados numulares o focales, y también periféricos con infiltración, con neovascularización y una epiteliopatía, pero repetimos, sin la úlcera característica del herpes simplex. He aquí un caso de un paciente que tenía ya un antecedente de herpes zóster oftálmico que produjo repetidas recurrencias estromales, en este caso en la forma de un infiltrado prácticamente cerca del limbo, que solucionaba inmediatamente con el tratamiento corticoide. El problema es que puede ser recurrente y que tenga que usar corticoide por el momento, por el resto de su vida. El tratamiento sistémico es fundamental en el momento agudo, un tratamiento oral urgente dentro de los 3 días de comienzo, aunque si son 4 días o 5 días uno no perdería nada en indicarlo. Y esto reduce un 50% la incidencia y gravedad de las complicaciones oculares, pero lamentablemente no de la posibilidad de quedar con la neuralgia postherpética. De ahí la importancia de la vacuna contra el herpes zóster. Las opciones en el tratamiento agudo es un tratamiento intensivo con aciclovir 800 miligramos 5 veces por día, el tratamiento máximo de aciclovir o el tratamiento máximo de valaciclovir 1 gramo 3 veces por día durante 7 a 10 días. Puede darse uno u otro. Recordemos que el valaciclovir es sumamente caro, mucho más caro que el aciclovir. El tratamiento de las complicaciones de la córnea esclera son iguales a la de la herpes simplex, es decir, ganciclovir tópico 5 veces por día por 2 semanas, en las estromales un corticoide tópico, con una cobertura tópica u oral de antiviral, en las tróficas igual, lubricación, antibióticos, suero autólogo. Y el de las escleritis se pueden dar antiinflamatorios no esteroides, o si pensamos que puede ser útil, podemos hacer un tratamiento con antivirales a una dosis terapéutica. También, y esto no me compete, pero simplemente mencionarlo, que puede producir uveitis granulomatosa hipertensiva. Y aquí un caso de una uveitis granulomatosa hipertensiva en una paciente con antecedente de herpes zóster oftálmico que hace periódicamente estas uveitis y se tratan con corticoides. Complicaciones neurológicas puede dar el herpes zóster. Puede dejarnos la neuralgia posherpética, podría producir vasculopatía, produciendo accidentes cerebrovasculares o infarto. Se está hablando mucho de si tiene algún factor, si cumple algún factor en la génesis de la arteritis temporal, porque se ha encontrado algunos marcadores en biopsias antiguas de arteritis temporal, marcadores para herpes zóster en la arteria temporal, y también puede producir meningoencefalitis. La neuralgia posherpética es aquella que dura más de 90 días, es una complicación muy frecuente, 1 de cada 3 pacientes lo puede sufrir. A mayor edad, mayor incidencia de neuralgia posherpética, y se dice que es la principal causa de suicidio por dolor en pacientes mayores de 70 años de edad. Aumenta el riesgo tremendamente. Y el tratamiento de la neuralgia posherpética será patrimonio del especialista en dolor. Los pacientes usarán multiplicidad de medicamentos para combatir el dolor, y eso tiene que ser puesto en la balanza con respecto al costo de la vacuna. La vacuna será costosa, pero por lo menos va a evitar o disminuir muy importante la neuralgia posherpética y el costo de los medicamentos a futuro. Se está tratando de reclutar pacientes para ver si se puede realizar, así como se hizo para
el estudio colaborativo del herpes, un tratamiento crónico supresivo para prevenir la queratitis o uveitis crónica, el Zoster Eye Disease Study, basándose en el tratamiento crónico supresivo del herpes virus genital, un trial randomizado a doble ciego de valaciclovir 1 gramo por día, por lo menos durante un año, con un seguimiento de 18 meses, pero lamentablemente existe mucha dificultad en todos los centros involucrados en este estudio en reclutar pacientes, pero no perdemos la esperanza de que puedan lograr concretarlo. Con respecto al paciente que tuvo herpes zóster oftálmico, hay que tener bien presente que tiene mayor riesgo de padecer complicaciones en el posoperatorio a modo de uveitis recurrentes, queratitis, incluso desprendimiento de retina, y por lo tanto deben tener un tratamiento profiláctico con antiviral antes de ir a la cirugía, pero se le debe advertir al paciente. Con respecto a las vacunas, debemos ser proactivos y a la población de más de 50 años recomendarle que se vacunen. Hasta en la Argentina tenemos solamente la vacuna a virus vivos atenuados, que es la Zostavax, que tiene una potencia de 14 veces la vacuna de la varicela, está autorizada para personas de más de 50 años y recomendada en mayores de 60 años. Es una vacuna de una sola dosis, pero la efectividad lamentablemente es de un 51% y de solo un 20% a los 5 años. Cuando se probó esta vacuna se vio que producía un 66% de reducción de padecer la neuralgia posherpética. Esta vacuna en Estados Unidos no se vende más. Es decir, ¿cuál es la ventaja de la vacuna? Si previno el 66%, por lo menos, aunque se dé la vacuna y padezca el zóster, probablemente no quede con la neuralgia posherpética. En Estados Unidos, desde el 2018, se recomienda aplicarse la vacuna recombinante llamada Shingrix del laboratorio Glaxo, recomendada ampliamente para personas de 50 o más años de edad. Son 2 dosis separadas entre 2 y 6 meses y cada dosis, lamentablemente, cuesta $200, pero tiene la gran ventaja de ser, a diferencia de la dosis de la vacuna de virus vivos atenuados, un 97% efectiva y de una duración muy, muy prolongada. En lo personal, yo me acabo de dar hace un par de meses la primera dosis y en pocos meses me voy a dar la segunda dosis. Para finalizar, se ha verificado en gente que se vacunó con la vacuna contra el COVID-19, en algunos casos recurrencias del herpes zóster oftálmico, y esto debe ser tenido en cuenta, y también se vio que la vacunación contra el COVID en gente que tenía una queratoplastia pudo producir un rechazo del trasplante. Muchísimas gracias por su atención.